Y finalmente, el 14 de julio se llegó al Acuerdo de Viena. Acabo de firmar la hoja de ruta entre la República Islámica de Irán y el OIEA para la aclaración de las cuestiones pendientes pasadas y presentes respecto al programa nuclear de Irán. Cuando se firmó el acuerdo, había una gran esperanza de una apertura internacional que habría llevado a una apertura económica que habría cambiado la vida de la gente, económicamente hablando. Yo estaba en la calle en ese momento. Había júbilo por todas partes. Los iraníes esperaban que el levantamiento de las sanciones les diera acceso a productos occidentales, desde medicamentos hasta automóviles. Pero sobre todo, esperaban que estos acuerdos fueran el preludio de una liberalización política. Siento que hemos logrado y ganado una gran victoria. Puede desempeñar un papel importante en la vida de las personas. Jóvenes, viejos, gente trabajadora, gente adinerada del norte de Teherán, todos estaban en la calle. Todos tenían un billete de $1 en la mano y se decían a sí mismos, esto es, hemos vuelto a la mesa internacional, ya no somos unos parias. Pero las celebraciones duraron poco, porque incluso mientras se firmaba el acuerdo, había 2 hombres que harían todo lo posible para torpedearlo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sabía que podía contar con su viejo amigo, Donald Trump, que en ese momento era el favorito para ganar las primarias republicanas. El propio Trump hablaba de abandonar el acuerdo antes de ser elegido. Dijo que era el peor acuerdo del mundo y, como saben, todo lo que hizo Obama era terrible, así que haría lo contrario. Y por supuesto, Netanyahu lo alentó. Netanyahu se oponía al acuerdo porque no creía que fuera suficiente protección para garantizar a Israel que Irán nunca tendría acceso a las armas. Netanyahu me llamó. Yo ya era una especie de rival político, pero me pidió: es una emergencia, por favor ven. Le dije: mira, Netanyahu, mira, Bibi, lo llamo Bibi. El acuerdo no era precisamente perfecto, probablemente incluso malo, pero una vez firmado se convirtió en un hecho. No puedes cambiar los hechos solo con tus deseos, pensamiento ilusorio o autoengaño. El primer ministro israelí ignoró este consejo. En cada visita a Estados Unidos denunció la ingenuidad de Occidente frente a Irán. En su opinión, al centrarse únicamente en cuestiones nucleares, el Acuerdo de Viena dejaba a la República Islámica en libertad para desarrollar misiles y financiar su red de milicias. A raíz del acuerdo nuclear, Irán está gastando miles de millones de dólares en armas y satélites. ¿Creen que Irán lo está haciendo para promover la paz? ¿Creen que cientos de miles de millones de dólares en alivio de sanciones y contratos jugosos convertirán a este tigre rapaz en un gatito? Los israelíes han estado trabajando en una operación espectacular iniciada en 2016, con 2 años de preparación. Su objetivo era proporcionar a Donald Trump pruebas de que los iraníes habían mentido, que a pesar de sus negaciones, tenían en efecto un programa nuclear militar secreto. Con este fin, el Mossad organizó el robo de los planos para fabricar la bomba iraní, que habían estado ocultos durante 15 años. Una operación comando que Benjamin Netanyahu se alegró de presentar ante la prensa mundial. Buenas noches. Esta noche les vamos a mostrar algo que el mundo nunca ha visto antes. Les vamos a mostrar los archivos nucleares secretos de Irán. En 2017,
Irán trasladó sus archivos sobre armas nucleares a un lugar de máximo secreto en Teherán. Pocos iraníes sabían dónde estaba, muy pocos. Y también unos pocos israelíes. Había esa película de Indiana Jones de hace muchísimos años, que había un sacerdote que le metió la mano en el pecho a un tipo y le sacó el corazón. En cierto sentido eso es lo que hicimos en Teherán. En el corazón de Teherán encontramos el secreto más profundo y oscuro de Irán y fuimos capaces de sacarlo de allí. Todo comienza con el concepto iraní de ocultar este archivo, no en el centro de una base militar, en una zona protegida bajo sellos y vigilancia, sino que creyeron que tenían una idea brillante, ocultarlo a simple vista. Este es el barrio de Shorabad, en el sur de Teherán. Aquí es donde guardaron los archivos atómicos, justo aquí. El periodista y escritor Yossi Melman tiene fuentes bien situadas en los servicios de inteligencia israelíes. En una zona obrera, con talleres, garajes y fábricas, nadie sospecharía que semejante tesoro estuviera allí. Al cruzar la información, los israelíes se concentran en esta zona industrial. Una espía israelí, ingeniera de información, pasa una y otra vez por delante del hangar durante varios meses. Se pone un velo distinto cada día para evitar ser reconocida. Esta vigilancia permite al Mossad anotar las entradas y salidas de los guardias. También se constata que el lugar no está vigilado de noche. Porque los iraníes no querían llamar la atención de los vecinos y de todos de que era un edificio importante. Había muy poca gente vigilándolo, muy pocos guardias. A finales de enero de 2018, el Mossad supo que los iraníes se preparaban para trasladar los documentos. Con 2 meses de adelanto respecto al plan, los iraníes decidieron proceder con la operación. El 31 de enero de 2018, a las 22:31, una unidad de comando de unos 20 hombres desactivó el sistema de alarma y entraron en el hangar. Tienen hasta las 5 de la madrugada para apoderarse de las pruebas del programa nuclear de Irán. Dentro había contenedores cerrados con llave. Y forzaron contenedores. En los contenedores había cajas fuertes. Cada contenedor contiene 16 cajas fuertes. Los agentes del Mossad han traído potentes sopletes que alcanzan los 2500 grados para cortarlas. Fueron capaces de abrir algunas de esas cajas fuertes que contenían los documentos, los CDs y otros elementos del archivo. Y lo cargaron en 2 camiones. Y tuvieron que volver a un lugar seguro. Y en cierto momento, los iraníes se dieron cuenta de que habían entrado ladrones y se produjo una persecución. Al amanecer, los camiones se perdieron en el tráfico de Teherán. El Mossad hizo copias de todos los archivos y luego organizó la exfiltración de casi media tonelada de documentos. Tuvieron que separarse y viajar por distintas rutas. Les llevó un mes reunirlo todo en Tel Aviv. Y esto es lo que obtuvimos. 55.000 páginas. Y otros 55.000 archivos en 183 CDs. Así que tienes un proyecto de cabeza.
para diseñar, construir y probar una cabeza de guerra operativa. Y la cabeza de guerra operativa, aquí incluso nos ayudaron en inglés. 10 kilotones de TNT. Esta es una medida que solo se usa para armas nucleares destinadas a ser colocadas en un misil. Nunca tuvimos pruebas. Si camina como un pato, suena como un pato, es un pato. Pero hay que ver el pato. Estos documentos tienen más de 15 años. Demuestran que Teherán había llevado a cabo investigaciones para fabricar una bomba nuclear antes de 2003. Sin embargo, ninguno de ellos demuestra que Irán estuviera violando el acuerdo firmado en 2015. Pero de todas formas, las autoridades israelíes lo utilizan para decir que no se puede confiar en los iraníes. Me alegra verte. Me alegra estar aquí, me alegra verte. Bienvenido. Gracias por recibirme. Este mensaje apeló a John Bolton, el entonces asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Es bien conocido por ser un halcón en lo que respecta a Irán. Bueno, he visto parte del material clasificado, he visto mucho, obviamente. El único punto negativo fue que no tenían suficientes camiones para sacar aún más información del país. Sí, Irán mintió, pero no había pruebas en los datos de que siguieran trabajando en el programa de armas. ¿Está usted de acuerdo con eso? Mire, no creo que haya ninguna duda de que intentaban aislar su trabajo posterior para evitar ser afectados. Y la idea de que, bueno, es cierto que los iraníes estuvieron mintiendo durante mucho tiempo, pero ahora han dejado de mentir, así que no tenemos que preocuparnos. Es una fórmula para el desastre. Ocho días después de la conferencia de prensa de Benjamin Netanyahu, Donald Trump hizo una declaración que reavivó la carrera armamentista en Oriente Medio. Hoy anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán. No permitiremos que un régimen que grita «Muerte a América» tenga acceso a las armas más letales de la Tierra. Lo grave era que, al abandonar el acuerdo, los iraníes ya no tenían ningún interés en frenar finalmente sus acciones en la región, ya fuera en el Líbano, Irak o Siria. Y es cierto que cuando Estados Unidos abandonó el acuerdo, los iraníes aceleraron el proceso de enriquecimiento. Las autoridades iraníes se sintieron traicionadas. Reanudaron su programa de enriquecimiento de uranio. Se apoyaron en científicos leales al régimen. La mayoría de ellos asistieron a la misma universidad, la Academia Militar Imam Hussein. Los guardias revolucionarios celebran sus desfiles anuales en la plaza central de este establecimiento, incluyendo coreografías que representan la destrucción de Israel. Matar a los científicos respondía a las directrices de matamos a los científicos nucleares clave, los más brillantes, los responsables de la nuclearización de armas. Los matamos. Desde mediados de los años 2000, Irán ha sufrido una ola de ataques contra científicos nucleares. 6 de ellos son asesinados en sus vehículos por disparos o pequeñas bombas adheridas a sus puertas. Es imposible llevar a cabo las operaciones que se han realizado en los últimos años sin haber infiltrado completamente los servicios iraníes. ¿Por qué logran infiltrar el régimen iraní en tal medida? Por una razón muy sencilla, porque el régimen es odiado. A lo largo de los años, Israel ha aprovechado la represión política y la crisis económica en Irán para reclutar una red de agentes e informantes en todo el país. Y el Mossad utilizó esta red para golpear al cerebro nuclear, Mohsen Fakhrizadeh.
Hay ciertos personajes en la historia que merecen ser eliminados para el bien de su propio pueblo y del mundo. Fakhrizadeh estaba claramente justificado. Mohsen Fakhrizadeh era el científico nuclear más destacado de Irán. La CIA, pero también los franceses, los británicos y los alemanes. Todos los servicios de inteligencia lo perseguían, pero sobre todo Israel, el Mossad. El jefe del programa nuclear, presentado aquí con su esposa velada en negro, siempre viajaba bajo escolta armada. Era imposible que un equipo de asesinos se le acercara, pero el Mossad encontró un punto débil. Mohsen Fakhrizadeh conducía su propio automóvil cuando la pareja regresaba de su casa de campo. Salió de su casa de campo para ir a Teherán con su esposa a su lado. Sus guardias le advirtieron, no eres lo suficientemente cuidadoso. El convoy realizaba este trayecto de unos 250 kilómetros, con regularidad. El plan era muy inteligente. Fue quizás el primer asesinato de la historia moderna que fue activado por inteligencia artificial y moderna. Pocos minutos antes de llegar a su destino, ninguno de los guardias se percató de un vehículo aparcado al lado de la carretera. No hay nadie cerca. Es una furgoneta azul anónima. Es una Nissan Samiat, que es una furgoneta extremadamente común en Irán, muy utilizada por los vendedores de frutas que estaba al lado de la carretera. Dentro de la furgoneta había una ametralladora robótica de 1 tonelada, que fue transportada en piezas desde Israel. Estaba oculta bajo sacos de arena y equipos de construcción y cubierta por una lona. Así que la ametralladora fue activada desde 2.000 kilómetros de distancia desde Israel, justo cuando Mohsen Fakhrizadeh pasaba con su esposa. El robot disparó ráfagas múltiples 15 veces. El retardo de transmisión de datos desde Tel Aviv era de 1,6 segundos, así que los disparos fueron ajustados en tiempo real por inteligencia artificial. Y su esposa no fue asesinada, solo él murió. Este asesinato es una nueva humillación para los dirigentes iraníes. En la doctrina sionista tienen un principio. Si detectas a uno de tus enemigos en cualquier parte del mundo, mátalo y no te preocupes, porque ningún país protestará. Esta guerra en las sombras, que duró más de 20 años, movilizó a los mejores oficiales de inteligencia israelíes para trabajar juntos. Pero llevó al gobierno a descuidar la amenaza en su frontera suroeste, Hamás, que controlaba la franja de Gaza. El 7 de octubre de 2023, militantes de Hamás irrumpieron en los pasos fronterizos israelíes y avanzaron varios kilómetros dentro de Israel. El ataque dejó 1.195 muertos y 251 personas tomadas como rehenes. Este revés llevó a una revisión radical de la estrategia militar israelí. Este horroroso ataque ha cambiado a Israel porque durante muchos años Israel pensó que si mantenía las cosas estables y relativamente tranquilas, estaría bien. El 7 de octubre, los israelitas tomaron una decisión. En realidad, era muy simple y lógica desde su punto de vista. Dijeron que tenían que poner fin a este eje de resistencia. En octubre de 2023, el ejército israelí inició una masiva campaña de bombardeos en la franja de Gaza. El objetivo declarado oficialmente de esta operación militar era acabar con Hamás. Se dice que ha matado a más de 70.000 palestinos,
la gran mayoría de ellos civiles. Un año después, en el Líbano, cientos de buscapersonas pertenecientes a miembros de Hezbollah explotaron, dejando heridas a casi 3.000 personas. Esto marcó el inicio de una campaña de bombardeos. Israel destruyó el arsenal de la milicia y eliminó a toda su cadena de mando, incluido su emblemático líder, Hassan Nasrallah. Hezbollah, la pieza central del eje de resistencia, se desmoronó. Esto allanó el camino para la caída del Bashar al-Assad en diciembre de 2024. El régimen sirio cedió ante una coalición de milicias, e Israel aprovechó el caos para bombardear lo que quedaba del ejército sirio. Todas las capacidades de defensa aérea sirias fueron golpeadas por Israel tras la caída del régimen de Assad, lo que de alguna manera abrió el camino para volar hacia el este, hacia Teherán, sin que Irán recibiera advertencia temprana. Porque si los radares sirios hubieran detectado aviones israelíes despegando, habrían alertado a Irán. Una vez que eso fue eliminado, los aviones israelíes podrían llegar hasta Irán sin ser detectados. La esperada oportunidad de Benjamin Netanyahu para atacar Irán estaba finalmente al alcance, especialmente porque al otro lado del Atlántico, su mejor aliado acababa de ser reelegido en la Casa Blanca. El primer ministro israelí viajó a Washington en múltiples ocasiones, con la esperanza de obtener luz verde de Donald Trump. Con el acuerdo de Estados Unidos, Israel lanzó su ofensiva contra Teherán en la noche del 12 de junio de 2025. Estas imágenes son filmadas y difundidas por el ejército israelí para controlar el relato de esta guerra. Israel comienza a atacar Irán en plena noche. Así que los habitantes de Teherán en su mayor parte escuchan las bombas, son despertados por las bombas. A diferencia de Israel, no hay refugios para los iraníes. Aviso inmediato a todas las personas que se encuentran actualmente o en un futuro próximo dentro o cerca de instalaciones militares de producción de armas. El ejército israelí se dirige directamente a los iraníes en las redes sociales, pidiéndoles que evacúen. Salvo que los iraníes no saben dónde están los sitios militares, porque están ocultos, no están señalados en absoluto. Así que cuando el ejército pide a los iraníes que se alejen de los sitios militares, ¿a dónde van exactamente? Están atónitos. Aquellos que pueden huyen de Teherán, huyen hacia el norte, huyen hacia el este, huyen hacia donde pueden ir. Hay atasco de tráfico, pánico. Muy rápidamente se dieron cuenta de que los israelíes podían atacar en cualquier momento, en cualquier lugar. Incluso, la estación de televisión estatal fue bombardeada en directo. Esta mujer, con chador, defensora del régimen, esta imagen de la televisión estatal, el instrumento de propaganda y portavoz del régimen, destruida en directo. Es la imagen de esta guerra, creo, la imagen de esta guerra, de estos 12 días que todos recordamos. Yo estaba en el primer piso en el momento del bombardeo. No sé cuántos de mis colegas estaban allí, ni cuántos murieron. Al caer la noche del 13 de junio de 2025, los iraníes comenzaron a represaliar con ataques de drones y misiles balísticos. Fue una operación masiva, con el objetivo de saturar y penetrar las defensas israelíes. Sabíamos que los ataques con drones y misiles tenían que combinarse. Los drones
crean interferencias en sus sistemas de defensa y luego abren el camino para los misiles. Con los estadounidenses y los vecinos y nuestra capacidad, y conociendo el momento, podemos destruir un porcentaje impresionante de los misiles balísticos y los drones. Casi todos los drones y alrededor del 85% de los misiles balísticos. A pesar del fuego defensivo, como aquí en el centro de Tel Aviv, alrededor de 50 misiles alcanzaron territorio israelí. En total, Israel sufrió 28 muertos, incluidos 27 civiles. En el lado iraní, el número de víctimas fue mucho mayor, más de 1000, incluidos entre 200 y 300 civiles. Esta noche quiero hablar con ustedes, el orgulloso pueblo de Irán. Estamos en medio de una de las operaciones militares más grandes de la historia, la Operación León Rugiente. El objetivo de la operación militar de Israel es eliminar tanto la amenaza nuclear como la amenaza de misiles balísticos contra Israel. Arak, Parchin, Natanz, Isfahan. Con dominio total del espacio aéreo, la Fuerza Aérea Israelí puede atacar cualquiera de las instalaciones nucleares del país a voluntad, excepto una, Fordo. Esta instalación de enriquecimiento, construida bajo una montaña, está fuera del alcance de las bombas israelíes. La central de Fordo es una de las plantas donde Irán enriquece su uranio. Irán la ha construido de tal manera que se protege del 99.9% de las bombas existentes. Solo las bombas antibúnker estadounidenses tienen la capacidad de alcanzar dicha instalación y destruirla. Las bombas antibúnker fueron diseñadas específicamente para los programas de armas nucleares de Corea del Norte e Irán, porque sabíamos que se llevaban a cabo en instalaciones subterráneas. Esta bomba fue desarrollada en 2009, cuando los servicios de inteligencia descubrieron la existencia de Fordo. Es el arma no nuclear más poderosa del arsenal estadounidense y puede perforar hasta 60 metros de roca antes de explotar. Debido a su tamaño y peso, solo puede ser desplegada por el bombardero furtivo estadounidense B-2. El 21 de junio de 2025, Donald Trump lanzó la Operación Martillo de Medianoche. 7 aviones B-2 despegaron desde Estados Unidos para volar a mitad del camino alrededor del mundo y golpear Fordo. Muchas gracias. Puedo informar al mundo de que los ataques fueron un espectacular éxito militar. Las instalaciones clave de enriquecimiento nuclear de Irán han sido destruidas completa y totalmente. Irán, el matón de Oriente Medio, debe hacer la paz ahora. Gracias. Tras 12 días de combate, se declara un alto al fuego. El presidente estadounidense presume de haber destruido totalmente el programa nuclear de Teherán, pero los servicios de inteligencia occidentales tienen sus dudas. De hecho, este es el único punto en el que israelíes e iraníes están completamente de acuerdo. Aunque los estadounidenses nos hayan bombardeado, aunque el régimen sionista nos haya bombardeado, atacando a nuestros científicos nucleares y destruyendo nuestras instalaciones, no pueden privarnos de nuestro dominio de la ciencia y la tecnología. El programa nuclear no ha terminado. No lo hemos borrado de la faz de la Tierra, lo hemos golpeado significativamente, pero sigue ahí. El uranio endurecido sigue ahí. Y potencialmente hay centrifugadoras que quedan en ciertos lugares. Antes de la guerra de junio de 2025, Irán tenía 440 kilogramos de uranio concentrado al 60%.
Por el momento, nadie sabe cuánto ha destruido ni dónde están ocultas las reservas restantes. En Irán, al igual que en Israel, incluso antes de reparar los daños causados por los combates, ambos gobiernos han comenzado a reconstruir su arsenal con el dedo en el gatillo.